Somos 6 mujeres de último año de enseñanza escolar. Estudiamos en el Colegio Nuestra Señora del Camino, ubicado en la comuna de La Reina, Santiago de Chile, donde participamos de las asignaturas de profundización de Historia, Ciudadanía y Artes Visuales. Como equipo, nos propusimos el gran desafío de reconstruir un capítulo complejo de la historia reciente de nuestro país, del que no fuimos testigos presenciales, pero heredamos las condiciones que hoy determinan nuestras vidas. Nuestro compromiso con la memoria y la justicia nos han impulsado a cuestionar la democracia que actualmente tenemos y a descubrir su origen en fuentes y testimonios de actores diversos que fuimos recolectando durante todo este año para intentar unir los hilos del relato histórico que ha dado forma a nuestro presente. Era 1970 y Chile, un pequeño país de América del Sur, soñó que podía acabar con las injusticias endémicas de su sociedad. Se unía a sus fuerzas para elegir al médico socialista Salvador Allende como presidente de la República. Sin embargo, la oligarquía terrateniente y los partidos conservadores que la representaban y cuidaban de sus intereses no lo iban a permitir. En el mundo, la Guerra Fría obligaba a los países a alinearse con alguna de las potencias ideológicas, y en Latinoamérica, patio trasero de Estados Unidos, la tensión se acumulaba desde que en 1959 los cubanos triunfaran con una revolución que los convertiría en aliados de la Unión Soviética. Estados Unidos intentó de todo para evitar un giro a la izquierda, desde aliarse para promover el desarrollo de los países ubicados al sur, hasta intervenir en ellos mediante la CIA para desarticular cualquier copia de la experiencia cubana. El tío Sam no lo iba a permitir. En Chile, el sabotaje comenzó durante la campaña presidencial. La CIA se hizo presente financiando empresas, periódicos e incluso asesinatos para impedir la elección del candidato del pueblo. Pero no lo logró, y Salvador Allende se convirtió en el primer presidente socialista electo democráticamente. La amenaza se hizo más grande. Fueron 1000 días de gobierno, de estado de bienestar, de reforma agraria y de poder popular. También, esos 1000 días fueron de polarización, intervención extranjera, complot, bloqueo económico y presión para que el presidente abdicara. Pero no tuvieron éxito y hubo que sacarlo por la fuerza. El 11 de septiembre de 1973 algo se quebró. Los militares tomaron las calles de Santiago, aplastando con las ruedas de sus pesados tanques las ideas, pensamientos y anhelos florecidos de la mano del presidente Allende. Ese día marcó el inicio de una dictadura cívico-militar que duraría 17 años y que determinaría la vida de cada chileno y el inconsciente colectivo del país completo. Una junta militar integrada por los generales César Mendoza, Gustavo Ley, José Toribio Merino y Augusto Pinochet asumió el gobierno del país e inició un proceso refundacional que implicó el cierre del poder legislativo, el control de la prensa y la restricción de cada espacio de expresión popular. Todo esto ante la complacencia del poder judicial, cómplice de la tiranía. En 1977, Augusto Pinochet, ya convertido en líder de la Junta, anunció la redacción de una constitución política en la que se establecerían las condiciones para una futura transición. Fue aquí cuando el primer atisbo de liberación apareció, sembrando en parte de la población la ilusión de un posible retorno a la democracia. Un año más tarde, producto de la presión ejercida por las Naciones Unidas, la Junta convocó al país a una consulta nacional cuyo objetivo fue demostrar al mundo el respaldo del pueblo chileno al régimen pinochetista y legitimarlo ante las organizaciones internacionales que lo cuestionaban por la violación sistemática de los derechos humanos. Los informes oficiales indicaron que el 75% de los chilenos apoyaba a las autoridades militares. Sin embargo, el plebiscito se realizó sin garantías, libertad de prensa ni registros electorales. La nueva Constitución fue dada a conocer en 1980 y se promulgó tras un plebiscito, otra vez sin garantías, en el que obtuvo un 67% de aprobación. Con esto se dio paso a la institucionalización de la dictadura.
ahora convertida en un régimen presidencialista profundamente autoritario liderado por Augusto Pinochet, quien dirigiría el país por otros 8 años, considerados por el régimen como una fase de transición, hasta que se realizara un nuevo plebiscito en 1988 que podría abrir la posibilidad de elecciones democráticas. El camino trazado por la dictadura se vio alterado por el impacto de una crisis económica internacional que entre 1982 y 1984 provocó cesantía, hambre y desesperanza a lo largo del país. El descontento de los chilenos se expresó entonces en multitudinarias protestas y cacerolazos que fueron reprimidos con gran violencia por el régimen, pero que permitieron la rearticulación de la oposición política. Asimismo, algunos, desconfiando de los plazos establecidos constitucionalmente, consideraron que era necesario acelerar el fin de la dictadura incluso mediante las armas. En 1987, a un año del prometido plebiscito, el panorama nacional era complejo. Un atentado fallido a Pinochet y el descubrimiento de armas internadas clandestinamente en el país derivaron en un incremento de la violencia ejercida desde el Estado. Paralelamente, los intentos de negociación política promovidos por organizaciones civiles, antiguos líderes políticos y la Iglesia Católica no lograron tener éxito. La incertidumbre cundía entre los chilenos. Tras la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, los militares aprobaron una ley de partidos políticos y abrieron el registro electoral, dando la señal de que se cumpliría lo prometido en la Constitución de 1980. De ahí en adelante, todo el proceso se aceleró. La oposición se unió en la concertación de partidos por el no, masiva alianza de partidos y organizaciones de centro e izquierda que asumieron el desafío de derrotar a la dictadura por la vía electoral. Con gran ingenio y ayuda de organismos internacionales, realizaron una campaña electoral que prometió a los chilenos la llegada de la alegría, la democracia y la libertad. El 5 de octubre de 1988, la opción no triunfó con un 56% y el país se prepararía para su primera elección presidencial democrática en 17 años. La tiranía tenía los días contados. Las autoridades militares no perdieron un minuto. Cada día contaba para acomodar el sistema y amarrarlo, con el objetivo de garantizar la influencia de las Fuerzas Armadas e imposibilitar al futuro gobierno de realizar cambios sustanciales a su obra maestra. La oposición logró, sin embargo, negociar algunos ajustes a la Constitución que permitirían una mayor pluralidad política. En diciembre de 1989, un mes después de la caída del muro de Berlín, el demócrata cristiano Patricio Aylwin fue elegido presidente con un 55% de los votos, y el 11 de marzo del año siguiente, en el nuevo edificio del Congreso Nacional, recibió la banda presidencial de manos de Augusto Pinochet. Chile oficialmente recuperaba la democracia. ¿Concluyó ahí la transición? No. Al asumir el nuevo gobierno, entró en vigencia plena la Constitución de 1980, en la que se establecía una democracia protegida y tutelada por las Fuerzas Armadas que serían dirigidas por Augusto Pinochet en calidad de comandante en jefe. El dictador no se había retirado. En esta nueva etapa, el Congreso estuvo compuesto por un tercio de senadores designados leales al régimen anterior, y el resto de los parlamentarios elegidos con un sistema binominal aseguraban el legado de la dictadura. Durante los 4 años de su gobierno, Patricio Aylwin tuvo que lidiar con la figura del dictador omnipresente, desarrollando un estilo denominado como democracia de los acuerdos, pues cada medida tuvo que ser negociada con la derecha y los militares. Sin embargo, tuvo el coraje de abordar por primera vez la situación de las violaciones a los derechos humanos en dictadura al convocar una comisión investigadora de la que surgió un informe sobre las atrocidades cometidas en el régimen anterior. Los gobiernos siguientes, también de la Concertación, continuaron trabajando con el dictador presente, ahora en el Congreso como senador vitalicio. Aunque se continuó avanzando en la investigación de casos de violación a los derechos humanos
y se amplió la libertad de expresión, el sistema político y económico legado por la dictadura permanecía intacto. Solo tras la prisión de Pinochet en Londres y su muerte en 2006, el gobierno de Ricardo Lagos pudo llevar a cabo algunas transformaciones políticas de peso, mediante reformas que derogaron las principales enclaves dictatoriales de la Constitución y redujeron la influencia de las Fuerzas Armadas en la vida política. El objetivo de este documental es presentar la visión heterogénea sobre la transición para poder construir nuestra mirada sobre este proceso cuyos límites nadie ha sido capaz de determinar. Todos y todas han vivido esta etapa, desde distintos lugares y según cada contexto. Pero hay momentos que quedan en la memoria. El regreso a la democracia para nosotros fue una gran esperanza, fue un momento de gran alegría, fue un momento de dejar de tener miedo, un momento de saber que estábamos en terreno apto para que se conociera, para que la historia de Chile se rellenara con la verdad que podía no saberse. En consecuencia, participación directa en la transición no tuve, sino que la vi como cualquier ciudadano. Evidentemente, los militares de entonces, hablo de los años 80, teníamos claro una marcada preferencia y adhesión hacia el gobierno militar. Y en esta adhesión que yo te decía que los militares teníamos naturalmente hacia el gobierno militar, y el que no la tenía se lo guardaba muy callado, entre paréntesis, yo creo que íntimamente teníamos casi la convicción de que iba a ganar el sí. Soy hija de la dictadura, no crecí en la dictadura y soy hija de padres que temen de hablar de política, que le temen a la palabra política, y me parece que eso es muy negativo. Soy hija también de un colegio muy conservador donde estos temas no se conversaron, donde la palabra dictadura no se utilizó, y eso, bueno, 5 a los 6 años ya entré al colegio, entonces si se fijan, súper pegado al fin de la dictadura. Desde el gobierno del pueblo hasta la libertad de expresión, la democracia es más que un sistema político y es transversal a todos los ámbitos de nuestra vida. Es una forma, o sea, la democracia es una forma de gobierno, es una forma de gobierno con participación de la ciudadanía que elige a sus representantes. Por eso, a mi juicio, la democracia, la única democracia válida lleva el apellido de democracia representativa. Ahora, yo creo que en Chile, por lo tanto, nosotros tenemos una democracia. Es un sistema de convivencia comunitaria en la cual todos tenemos derecho a ciertos derechos básicos, universales, que tienen un fundamento filosófico que es el reconocimiento de la dignidad humana. Como ustedes saben o deben saber, los derechos humanos tienen distintas índoles. Hay algunos que son civiles, otros que son sociales, ahora se están sumando medioambientales, etc. Me parece sí importante no darla por sentado, o sea, no quedarnos solo en la definición formal, no pensar solo que democracia es votar cada tanto tiempo. Democracia es también la reunión de arrendatarios, propietarios del edificio. Democracia es también lo que pasa en las asambleas estudiantiles. Democracia es bueno, en general, cualquier instancia que permita la representación de la sociedad en toda su diversidad, en toda su expresión. Y como digo, no hay que darla por sentado, no es solo lo formal, no es solo la alta política, la política con mayúsculas. Es una forma de gobierno, pero también es un ideal. Y por lo mismo creo que hay que cuidarla, hay que valorarla. Entre una idea y otra, el proceso de transición chilena toma múltiples formas, enfatiza en distintos aspectos y varía en su extensión. Según mi visión de las cosas, la transición comienza después de la derrota de Pinochet en el plebiscito, o sea, si tú quieres, al día siguiente de esa derrota, y que esa derrota es aceptada por el régimen imperante. En mi opinión, la transición es la transición que ocurre como
traspaso de poder entre quienes lo ejercían desde una dictadura a quien va a dirigir un gobierno llamado así, de transición democrática, pero el periodo de transición propiamente tal es un periodo que tiene una hora de inicio y una hora de término. Por decirlo de alguna manera, la hora de inicio es cuando ya finalmente el régimen militar acepta que perdió en el plebiscito. Eso ocurrió de entrada a la noche, casi de madrugada, hacia el 6 de octubre del año 88 y concluye el 11 de marzo de 1990. Y sí, este primer gobierno, el gobierno del presidente Elwin, es un gobierno, si se quiere, post-transicional, pero si voy al fondo de la pregunta, la transición terminó hace mucho rato. La transición fue el periodo de Elwin. Creo que había que dar paso con mucha lentitud, porque por el temor de que tenía mucho de que los militares volvieran a tomar el poder. Ahora, sin embargo, algunos aspectos se prolongaron hasta el gobierno de Frey y todavía el gobierno de Lago. Definir un momento me parece muy difícil porque las cosas no son así en el mundo político y en la sociedad. Nadie podría decir, mire, el 3 de marzo, como a eso de las 15 horas, terminó la transición en Chile. O nadie podría decir, mire, la transición comenzó cuando, por primera vez, el equipo del presidente Elwin entra a la moneda de Pinochet a negociar el traspaso de poder. Los procesos en historia, en política y en general en las sociedades no se dan con fechas exactas. Son procesos de historia larga, donde uno más bien tiende hoy día no a cualificar hechos o momentos específicos, sino que resultados, consecuencias de hechos. Si ha terminado o no la transición, sigue siendo así todo algo dudoso. Yo mismo no me atrevería a dar una respuesta tajante, porque si bien es indesmentible que vivimos en democracia, hoy día nadie lo matan por pensar diferente, nadie lo matan por tener una ideología distinta de la hegemónica. Sí hay ciertos como ámbitos de la política de la sociedad chilena que siguen respondiendo a una lógica binominal. Pienso, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, Televisión Nacional, el Consejo Nacional de la Educación, que la élite de entonces, los grandes grupos, qué sé yo, la ex concertación, la derecha, se reparten estas entidades y están como sustraídas a la soberanía popular. Esos son algunos ejemplos nomás. Hay varios ámbitos de la sociedad que siguen respondiendo a esas lógicas, que todavía no existe en ellos democracia plena y que limitan el ejercicio de la misma. Yo no me atrevería a hablar de que seguimos en dictadura. Es dudoso que sigamos en transición. Se puede discutir. Pero está claro que la democracia que existe hoy día sigue siendo limitada. En las formas particulares nuestra transición fue muy rara. O sea, nadie entiende que en Chile estuviéramos pasando de dictadura a democracia teniendo al dictador de comandante en jefe de la Fuerza Armada. Después tuvimos al dictador de senador, donde mismo ustedes estaban, se sentaba ahí como senador y hablaba, no hablaba poco, pero votaba y estaba ahí. Y además llegaba con senadores designados. Esto en democracia, o sea, una cosa muy rara como fue nuestra transición. Y una vuelta a la democracia. Lo que hay es que en una dictadura que terminó, y lo que yo llamo que vino después es la post-dictadura. Se supone que se iba a consolidar una democracia, persisten resabios de la dictadura que... Pero no todos los cambios se implementan de la mejor manera. A veces deseamos que la historia hubiese sido diferente. Se derrotó una dictadura, debió haber hecho lo que Eduardo Frei Montalva alguna vez dijo: lo primero de todos debe ser cambiar la Constitución. Después habló de justicia social y seguimos teniendo los índices de iniquidad más grandes del mundo. Se habló de independencia soberana. No tenemos independencia soberana. Las cosas se prometió hacer justicia por las graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el primer presidente que sucedió a Pinochet dijo: habrá justicia solo en la medida de lo posible.
Y la verdad es que no puede haber justicia solo en la manera posible, nunca en ninguna parte. O es justicia o no hay justicia. Y no se hizo justicia. Lo determinante es que sí se pudo haber enjuiciado a Pinochet acá, en Chile. De hecho, a mí me correspondió, junto con representantes de la sociedad civil, entre ellas Sola Sierra, que ya no está con nosotros porque ella era la presidenta de la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y otras personas, impulsamos desde la sociedad civil la propuesta de una acusación constitucional contra Pinochet en el año 1997, que finalmente no hubo capacidad política de que esa mayoría se tradujera en un voto favorable para la acusación constitucional contra Pinochet. Si la pregunta es ¿qué se podría haber hecho mejor? Desde luego eso de todas maneras, eso es un tema fundamental. Salió a la calle, se movilizó. Y digo esto porque, como decía, se suele exagerar a veces el papel de la comunicación, de la propaganda, pero en realidad hubo también un pueblo movilizado, que fue el que finalmente sacó a Pinochet por el voto. ¿Ya? Fue el voto, fue la campaña, pero también fue la movilización, fue la sociedad la que se activó. ¿Qué es lo que pasa? Que después la Concertación no aprovechó ese capital, optó por desactivar a la sociedad. Se aceptó la transición pactada, se aceptó el hecho de que el rol tutelar de las Fuerzas Armadas, el hecho de que los comandantes en jefe iban a ser inamovibles, el hecho de que el modelo económico no se tocaba, ¿ya? Y bueno, el pacto siguió vigente después. La misma Concertación lo que hizo fue administrar el modelo que ya existía, no crear uno nuevo. Y no sé si les gusta tanto reconocerlo, pero fueron muy eficientes en administrarlo. Finalmente, no pudimos escapar del pasado. Las raíces de la dictadura militar se mantienen hasta el día de hoy. Un contexto que se piensa que es democrático, y la verdad es que democrático tiene muy poco. En primer lugar, los militares siguen hoy día gozando de privilegios que no están dispuestos a renunciar. En segundo lugar, porque tenemos una clase empresarial muy fuerte que nunca fue democrática. La Constitución, en el fondo, de Pinochet, que eso es lo que no permite que seamos una democracia, así como con mayúscula, sino que una democracia que por detrás tiene el fantasma o el padre de la dictadura totalmente presente, o en su corazón, digamos. Estamos en dictadura todavía, en ese sentido, de todas maneras. Lo que pasa es que nos hacen creer, vivir en la ilusión de que no estamos en dictadura. Sí lo estamos. Otra continuidad que también la mencionaron ustedes y que, bueno, me culpo por no mencionarla, porque realmente es importante el modelo económico, que al igual como la democracia protegida autoritaria que diseñó Guzmán y sus amigos, tampoco responde a un consenso. Si las reformas fueron positivas, negativas, si es que la economía chilena está mejor o peor, pero el hecho es que hay una continuidad directa de la dictadura ahí. Y ese también es un buen argumento para, si uno quisiera optar por esa opinión, decir que seguimos transitando hacia una democracia. Al recoger la investigación que hemos realizado, observamos que la transición política chilena comprende momentos claves de nuestra historia reciente, que son interpretados y valorados de distinta manera por cada actor según su contexto y experiencia. Nos enfrentamos entonces a una de esas preguntas que resultan complejas de resolver para la historia, pues no existe una certeza absoluta sobre su respuesta. Sin embargo, esto nos animó a indagar y contrastar información bibliográfica, prensa y sobre todo testimonios orales, que nos permitieron esgrimir una postura grupal frente a la transición chilena. Este trabajo nos ha ayudado a analizar críticamente la realidad nacional, tomar conciencia de los errores cometidos en el pasado y valorar los esfuerzos de aquellos y aquellas que lucharon por recuperar la democracia. Pero más importante, ha fortalecido la convicción en nuestros ideales democráticos, en la necesidad de movilizarnos para mejorar nuestra sociedad y su vida política, creer en la utopía de un país más justo y democrático, comprometiéndonos fielmente con este propósito como generación. Respecto al proceso de transición experimentado en nuestro país, nosotras concluimos que este no ha finalizado
que no vivimos en una democracia íntegra y genuina, que no hemos alcanzado aún la democracia que soñamos, con igualdad de oportunidades y libre de la cultura y las estructuras creadas en dictadura. Ilustramos nuestra tesis en el término gatopardismo del italiano Giuseppe Tomasi, que se sintetiza en la paradoja: todo tenía que cambiar para que nada cambiara. Al igual que en los procesos políticos de la Europa del siglo XIX y tantos otros, los ideales que movilizaron el cambio del sistema terminaron sirviendo a los intereses de una nueva clase dominante. Así, en Chile, las acciones iniciadas a fines de los 80 solo constituyeron transformaciones cosméticas y distractoras para perpetuar el sistema tal y como lo había dejado el régimen opresor. Gran parte de la clase política responsable de construir una democracia nueva se arrodilló frente a la dictadura y aceptó sus condiciones: la mantención del sistema económico neoliberal, la Constitución de 1980, los privilegios de las Fuerzas Armadas y una ley de amnistía que hasta hoy no permite hacer verdadera justicia frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado chileno durante la tiranía. Nuestra generación, que nació en democracia, ha dado por sentada todas las aristas que comprenden el verdadero gobierno del pueblo, y resulta de suma importancia que volvamos a entender la democracia no solo como el mero voto, sino como el valor y el trabajo colectivo, como la participación e información ciudadana, como la responsabilidad en el cumplimiento de nuestros deberes para garantizar la igualdad de derechos y llegar a ser un pueblo consciente que comprenda su historia y construya colectivamente su relato de ejercicio pleno de la soberanía popular. Evidentemente, hoy en Chile no vivimos en una dictadura. Sin embargo, estamos muy lejos de tener una verdadera democracia. Hay que ser firme en cuanto a que lo que pasó en Chile no puede repetirse. Y con eso retomo lo que había dicho en cuanto a que no hay que dar la democracia por sentada. Si está ahí es porque se luchó por ella. Y así como la tenemos, también en un momento la perdimos y la podemos volver a perder. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré.